Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Una vez más, estamos agradecidos con nuestro Dios por habernos dejado llegar a su casa de oración en esta mañana de su santo y bendito sábado. Vamos a comenzar con el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. La mayoría de nosotros la hemos estudiado, pero vamos a tener el repaso en esta hora para poder recordar, para poder tal vez aprender algunas cosas que por ahí tal vez se nos escaparon, y vamos a tratar de rescatarlas, vamos a tratar de aprenderlas con la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro ahí en nuestros lugares y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Señor, en esta mañana de tu santo sábado te damos las gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, dispuestos a tener el repaso de escuela sabática, dispuestos a adorar tu nombre, dispuestos a aprender de ti. Queremos pedirte que nos acompañes, que nos dirijas con tu santo y divino Espíritu, Señor, y que podamos entender, podamos aprender lo que tú quieres en esta hora y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a escuchar tu voz. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, toca la lección número 6, ¿verdad? ¿Cómo se llama la lección? ¿Cómo se llamó la lección de esta semana? De adentro hacia afuera, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Si solo escucháramos este nombre, este título, pues estaría difícil entender, ¿verdad? Adivinar, bueno, de adentro hacia afuera, bueno, ¿a qué se refiere? ¿De qué se trata? Pero cuando estudiamos la lección, pues nos damos cuenta de lo que se está tratando. Algunos tal vez que no tienen lección, que no la estudiaron, pues tal vez también estén, bueno, adentro hacia afuera. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso, no? Pero a medida que vayamos avanzando en el transcurso de la lección, pues vamos a ir entendiendo por qué ese título. Lo dicho anteriormente, hermanos, vamos a tratar de dar el repaso de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera fácil, para que todos podamos entender, para que todos podamos comprender el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Van a salir algunas cosas, hermanos. Ustedes saben que la lección pues está basado en muchas historias, está basado en algunos eventos que aparecen ahí registradas en el libro de Marcos. Por causa del tiempo, tal vez algunas se van a tocar, tal vez algunas no nos va a dar el tiempo para tocarlas. Se van a sacar lecciones que, si bien la lección no las dice, pero nosotros con la ayuda de Dios podemos sacar lecciones, algunas lecciones importantes para nosotros. Y digo esto porque cuando hagamos esto, tal vez alguien va a decir o puede decir, bueno, pues ya se salió de la lección, ya se salió. No, hermano, simplemente sacamos lecciones que en la lección de escuela sabática, pues no. El autor, pues tal vez por alguna razón no le pareció bien incluirlas o no quiso irse por ese camino, pero nosotros podemos tomar lecciones aparte. ¿Me doy a entender? Así que dice, de adentro hacia afuera, el texto para memorizar es: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Y ahí con ese texto entendemos, ¿verdad?, el nombre del título de la lección: de adentro hacia afuera. No lo que está afuera contamina al hombre, sino lo que sale de dentro del corazón del hombre es lo que contamina. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Dice la lección, la parte del sábado: esta semana estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. ¿Verdad? Eso fue el estudio, la porción del estudio. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. En el tiempo de Jesucristo, en los días de Jesús, la iglesia de ese tiempo, la iglesia organizada, tenía muchos problemas, ¿sí? Pero uno de ellos, ¿cuál era? Que tenía muchas tradiciones, ¿sí?
Y dice que ahí Jesucristo suscita controversia, porque Jesucristo rechazaba las tradiciones religiosas de ese tiempo. Los rabinos, los fariseos, los de la organización religiosa de ese tiempo basaban su fe mayormente ¿en qué? En tradiciones, ¿verdad? No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Después de esto se dirige a Tiro y a Sidón y tiene ahí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Bueno, el autor, ¿verdad?, escoge ahí ese lenguaje. Es la única persona, esta mujer. Su encuentro con ella es inusual y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Lo que estoy leyendo, hermanos, es la introducción, ¿verdad?, de la lección de esta semana. Es lo que iba a ver adentro de la lección. Está tratando de una manera resumida lo que íbamos a estudiar en la lección. Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, ¿qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús? En Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de enseñanzas y tradiciones. Estas teorías contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Esa es la parte del viernes y la parte del domingo. Bueno, no, la parte del domingo, ya se acabó la parte del sábado, perdón. Y la parte del domingo se llama Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Marco. Hermanos, quiero comentar algo acerca del comentario de esta semana. Me llamaba mucho la atención acerca de todo esto de las tradiciones. Dice en la parte del sábado, en el comentario de la lección, dice: desde sus más tiernos años el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en las incontables reglamentos de los israelitas ortodoxos debían observar, pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaba siempre en sus labios un categórico: así dice Jehová. Así es. Gracias, Marco. Un comentario bastante interesante que está sacado del libro deseado de todas las gentes, ¿verdad? Cuando nosotros leemos ese capítulo completo, vamos a ver que es verdad lo que dice el comentario que hace nuestro hermano Marco. El Señor Jesucristo, desde niño, ¿sí?, desde pequeño, no asistía a las enseñanzas de los rabinos, ¿verdad? Los rabinos instruían a los niños, los rabinos instruían a los jóvenes, los rabinos instruían incluso a los padres para que educaran a los jóvenes de acuerdo a sus doctrinas, de acuerdo a sus enseñanzas que estaban basadas en tradiciones. Pero dice el deseo de todas las gentes, que es palabra inspirada, que el niño Jesús, él no acudía, ¿verdad?, a esas escuelitas, a esas escuelas rabínicas, porque él sabía que en esas escuelas, en esas enseñanzas, pues no enseñaban de acuerdo a lo que Jehová decía, la palabra de Jehová, sino que enseñaban de acuerdo a las tradiciones. De hecho, el deseo de todas las gentes, en nuestra versión al español, dice que los fariseos y los maestros se enojaban con María y se enojaban con José, porque no mandaban a Jesús a que fuera instruido por la iglesia de ese momento, de ese tiempo. De hecho, Jesús, aún de niño, aún de joven, se ganó el título de disidente. Ahí en el deseo de todas las gentes ustedes pueden ver que los fariseos señalaban que Jesucristo tenía una actitud disidente, ¿sí? ¿Por qué se ganó el nombre Jesucristo o el título de disidente? Bueno, porque Jesucristo no concordaba, disentía
de las enseñanzas de los fariseos y de los maestros de ese tiempo. Hoy en día, bueno, esa palabra se ha vuelto de moda también en nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy en día también hay una iglesia organizada, hoy en día también hay una iglesia establecida, donde hay maestros modernos, donde hay maestros que también no enseñan con un categórico así dice Jehová. Y cuando alguno de nosotros decide de estas formas, de estas ideas, bueno, pues también a uno lo llaman disidente, ¿verdad? Pero ser disidente no tiene nada de malo. Hoy en día se ha satanizado mucho esa palabra y se dice, oh, cuidado con los disidentes. Y mucha gente a veces no sabe ni lo que es disidente, pero, no, yo me tengo que cuidar con los disidentes, ¿no? No te juntes con aquel porque es disidente y se cree que ser disidente pues es algo como si hubieras apostatado o cosas así, cuando no tiene nada que ver. Simplemente los maestros modernos pues le han hecho creer a la gente que ser disidente es malo. Entonces, si esto fuera verdad, pues el primero que fue malo pues fue el Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él fue llamado que tenía una actitud disidente. Según lo que dice la palabra inspirada también, los maestros o los primeros maestros o los dirigentes de los niños deben ser el propio padre y debe ser la madre, ¿verdad? Los maestros del niño, del joven, deben de ser los padres. En algún momento les quiero platicar esta experiencia rápida, ¿no? Fui criticado porque no mandaba yo a mi niña a los saloncitos por ahí que crean, ¿verdad? Que han creado, que yo lo veo que no es nada más para otra cosa que para distraer la mente. Entonces por ahí en esos salones o en esos clases especiales que hoy en día ha ganado mucho renombre en nuestras iglesias, bueno, en las iglesias, pues salones o clubes o escuelita bíblica de no sé qué, todas estas cosas, hermanos, que han ganado terreno en las iglesias. En algún tiempo yo fui presionado, no, pues manda a tu hija. Así, y me acordé del texto que acaba de leer nuestro hermano Marco, manda a tu hija, manden a sus hijos a esto. Entonces yo recordé la palabra inspirada donde dice, bueno, pues Jesús nunca acudió, Jesús nunca fue, Jesús se instruía pues él solo, la palabra de Dios lo instruía a él con un categórico así dice Jehová. Su madre fue su primera maestra. Entonces yo dije, pues yo voy a agarrar lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando alguien me abordó y me dijo, no, tú tienes que mandar a tu hija a estos lugares. Entonces yo le expuse, yo le dije, mira, yo no quiero mandar a mi hija a estos lugares porque mi niña me dice que en esos lugares la ponen a cantar coritos, pero la ponen a aplaudir. En esos lugares la ponen a jugar un jueguito llamado lotería, ¿sí? Que si bien no contiene el gallo, no contiene la muerte, no contiene el borracho, simplemente cambiaron los símbolos ahí y ahora tal vez pusieron ahí a Pedro, a Juan, no sé cómo jugaban lotería, ¿sí? Lotería cristiana, ¿no? E incluso le ponían un nombre todavía más mejor para justificarnos, lotería adventista, no sé, serpientes y escaleras cristiana. Entonces le dije, entonces pues yo quiero cuidar a mi hija del mundo, de todas estas cosas, y ahora vienen el mundo y se los ofrecen ahí, ¿no? Entonces yo le comenté a esta persona, le digo, de hecho Jesucristo no asistía a esto. ¿Y saben qué me respondió? La hermanita, pobrecita hermanita, yo creo que lo hacía de buena intención, pero en su ignorancia, ¿no? ¿Saben qué me contestó? Sí, pero tu hija no es Jesús. Lo que esta hermana no sabía, bueno, es que Jesús es nuestro ejemplo. Y a él es al que debemos de seguir. Bueno, dicho esto, hermanos, la parte del domingo precisamente habla sobre algunos tipos de tradiciones que había en los tiempos del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias para no aburrirnos, para despertarnos, para estar activos, en Marcos capítulo 7, y vamos a ver
lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Cristo y con la iglesia organizada de ese tiempo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué había peleas? ¿Por qué había controversias? Se suponía que la iglesia organizada de ese tiempo era la iglesia verdadera, era la iglesia de Dios. Sin embargo, viene el Hijo de Dios y no puede haber armonía. No hay armonía. Y sería ilógico pensar porque Cristo pues trajera otros pensamientos, ¿no? Porque pues Cristo sabía la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Marcos capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Miren, ¿ya lo tenemos todos? Fíjense, dice así: entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido ¿de dónde? De Jerusalén. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, ¿qué pasaba? Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, ¿guardando qué? ¿Los mandamientos de Dios? Guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Una tradición, hermanos, era sabido pues que si era bueno en las leyes ceremoniales y todo aquello, pues lavarse, ¿verdad? De la contaminación y todo, pero todo aquello se había convertido, o los fariseos y los escribas lo habían convertido en cargas, ¿sí? En tradiciones, ¿sí? En un mandamiento que tal vez pues Dios nunca había dado como tal, ¿sí? Versículo 4 sigue diciendo: y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Todo esto era ¿qué? Tradiciones. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Fíjense ellos mismos, hermanos, ¿sí? Ellos mismos reconocían que era una tradición. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y siempre he exaltado la manera de responder de Cristo. Nunca le responde como tal, ¿no? Nunca le responde directamente la pregunta que ellos hacen, sino que Jesucristo responde de una manera más sabia. ¿Qué respondió Jesucristo? Versículo 6. Hipócritas. Fíjense, hermanos. ¿A quién les estaba diciendo esto? A los fariseos y a los escribas de ese tiempo. Eran los dignatarios de la iglesia, eran los dirigentes de la iglesia de ese tiempo. ¿Qué les pareciera si pudiéramos juzgar a Cristo de que no tenía amor? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Cuál era el lenguaje de Jesucristo? Un escrito está. Un escrito está. Y dice que desde niño. ¿Qué es lo que estaba escrito? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál era el problema de los hombres de ese tiempo, hermanos? Hacían a un lado los mandamientos de Dios, los verdaderos mandamientos de Dios, y exaltaban ¿qué? Las tradiciones. Por eso dice Cristo: ustedes en vano me honran.
En pocas palabras, porque lo que deben de guardar, lo que deben de obedecer, lo hacen a un lado. Y lo que yo nunca dije, lo que yo nunca mandé, los inventos que ustedes han hecho, eso sí lo exaltan. Y ustedes piensan que me están honrando, cuando no es así. Os aferráis, les dice Jesucristo, a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese sí era un verdadero mandamiento, ¿sí o no? Ese sí era un verdadero mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero ellos la hacían a un lado. Dice, y el que maldijera a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte quedará libre, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que dijisteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En pocas palabras, Jesucristo le está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, este mandamiento no lo invalida. Ah, pero sí se andan preocupando por lavarse las manos, se andan preocupando por lavar los jarros y otras muchas cosas como estas. Hermanos, ¿qué era mejor? ¿Honrar al padre o a la madre o andar lavando vasos? ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros leemos estas historias, que solamente vamos de pasadita porque nosotros ya lo leímos en la semana, ¿a poco no se nos hace increíble? Ah, qué ciegos estaban los fariseos y los escribas. Pues sí es cierto. ¿Cómo es que se preocupaban tanto por las cosas que no tenían importancia y por las cosas que de veras tenían importancia, como honrar al padre y a la madre? Eso sí no les importaba, eso sí no lo veían. Pero ahorita más adelantito vamos a ver, no vaya siendo que nosotros hoy en día tengamos el mismo problema. Marco. Hermanos, acerca de esto mismo de las tradiciones, dice el comentario del día martes, entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. Y cuando vamos a comentario bíblico adventista acerca de esta ceremonia, nos dice que no tenía nada que ver con lavamiento de manos higiénico. Dice que era algo netamente ritual, es decir, en una cascarita de huevo, ¿qué tanta agua puede caber en una cascarita de huevo? Bueno, muy poquita. Dice que se la vaciaban en la palma de la mano y se tenía que lavar, se echaba el agüita y se tenía que estar con el agua sin que tocara la otra mano, estar haciendo esto, lavarse así, sin que llegara a la muñeca. Y una vez que hacías esto, ahora con la otra mano. Esa era el lavamiento de manos, netamente ritual. Y bueno, ya encontramos ahí cómo le daban mucha más importancia a todo este tipo de tradiciones que a lo que era realmente importante, la ley de Dios. Así es, hermano, gracias. Así que, ¿cómo ven la situación del tiempo de esa iglesia, Cristina? Sí que quede algo claro, porque por ahí se comentaba, no es que ellos no se lavaran las manos, ¿verdad? Lo hacían, se lavaban sus manos, ¿sí? Lavaban los trastos donde comían. ¿Qué era lo que pasaba? Que los fariseos no lo hacían una ni dos veces, sino lo hacían muchas veces creyendo que con eso eran purificados, eran limpios del pecado. Entonces, estamos hablando que no es que no se lavaran las manos, sí lo hacían, pero de una forma moderada, correcta, ¿sí? Los discípulos y Cristo. Entonces, como ya se dijo, los fariseos lo hacían muchas veces porque creían que con eso ya estaban limpios de su pecado. Así es. Hay una pregunta, ya vimos varios aspectos de esto, ahí nos está hablando de la higiene, ¿verdad? No está hablando nada de esto, pero es importante pues decirlo. De hecho, la misma Biblia dice, si no se lavaban las manos muchas veces, ¿verdad? Ahora, viene una pregunta bastante interesante al final de la parte de este día del domingo. ¿Podríamos tener algunas tradiciones hoy que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo ven? ¿Sí están ahí viendo la pregunta?
¿Sí? Era un problema, ya vimos que la iglesia de Dios en los tiempos de Cristo, la que se decía ser la iglesia de Dios, tenía un problema. Hacía a un lado los mandamientos de Dios y exaltaba las tradiciones, ¿verdad? Cristo les dice, miren, ustedes en vano me honran, como dice el profeta Isaías, porque de labios me honran, obedeciendo las tradiciones, obedeciendo las leyes de los hombres. Pero la pregunta es, ¿será que hoy, hermanos, hoy en la actualidad, agosto del 2024, la iglesia tenga problemas similares o no los tendrá? ¿Cómo ven? La pregunta la está haciendo aquí el autor. ¿Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? La respuesta, dicen ustedes, es sí. Entonces sigue otra pregunta. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser? Pues yo puse, podemos dejar un así dice Jehová para colocar así dice la iglesia. Okay. Y hacer a un lado el mandamiento. Como en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Dios decía, honra a tu padre y a tu madre, y la iglesia decía, no, es corbán, ¿verdad? Pues estoy parafraseando para que ustedes entiendan. Exaltaban las tradiciones humanas y invalidaban el mandamiento de Dios. En pocas palabras, obedecían primero a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? ¿Qué tradiciones hay hoy, hermanos, en nuestro medio que invalidan los mandamientos de Dios? ¿Cuáles serán? ¿Tienen miedo? Si tienen miedo, yo ahorita les hago una lista grande. Muchas, ¿como cuál? ¿Qué tradiciones hay hoy en la iglesia? Sí, miren, en lo que ustedes piensan y se animan, con respeto a nuestros hermanos católicos, ¿sí? Porque nuestros hermanos católicos, en su medio hay muchos hermanos sinceros, pero que no conocen otra cosa y por eso están ahí. Pero un día Dios les va a mostrar más luz. Pero hoy en día, los hermanos tal vez cristianos, evangélicos, incluso adventistas, señalamos mucho a nuestros hermanos católicos porque lamentablemente la Iglesia Católica Romana está llena de tradiciones y los censuramos y los juzgamos. Pero es fácil ver hacia allá, pero no es fácil ver hacia acá, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, y voy a decir esto porque es la iglesia a la que pertenezco, aunque muchos digan que no. La iglesia adventista del séptimo día también está llena de tradiciones. Y tal vez pueda haber alguien que diga que no es verdad. Pero ahorita vamos a mencionar algunas para que veamos qué es la realidad. Y voy a leer un párrafo de el don profético para que nadie se atreva a decir que lo que estamos diciendo aquí es mentiras. Así que, ¿qué tradiciones habrá, hermanos? A ver, ahora sí. Cristina. Es fácil ver las tradiciones que hay si vamos tan solo a lo que es un calendario. Empezando desde enero, empezamos con la tradición de los reyes. Febrero, amor y la amistad. Abril, Día del Niño. Mayo, Día de las Madres. Y podemos recorrer todo el calendario. Podríamos decir, bueno, esas tradiciones son del mundo. Pero desgraciadamente, tradiciones que han entrado a nuestra iglesia, a la cristiandad, que simplemente por ponerle Día del Niño Adventista, un ejemplo, ya con eso ya no es mal. Ajá, entonces, en vez de Día de las Madres, pongo Día de la Mujer. Y ya por eso ya no es malo, pero estamos trayendo y metiendo esas tradiciones dentro de la iglesia y estamos participando de ellas. Ok, gracias, Cristina. ¿Alguien más? ¿Qué otras tradiciones puede haber dentro de la iglesia? Cumpleaños, dice por aquí nuestra hermana, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que en la Biblia solamente se registran 2 celebraciones de cumpleaños? ¿Sabían ustedes?
No se celebra, no se mencionan otras. Una es, recuérdanos una, Abraham. Faraón celebrando su cumpleaños. Y la otra, Herodes. Y en esas dos celebraciones sucedieron cosas bien feas y trágicas. En ningún momento, escuchen bien, de la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca vamos a encontrar un hijo de Dios celebrando cumpleaños. Ni una sola vez. ¿Qué otras tradiciones? Ya dijo por ahí Cristina algunas importantes del Día del Niño, ¿verdad? Hermanos, no hay fundamento bíblico. No hay fundamento bíblico para esto. El Día de San Valentín, ¿sí? Esta es una tradición que la Iglesia Católica Romana inventó. Por eso hasta tiene su santo, San Valentín. Se celebra el 14 de febrero, pero estas tradiciones las hemos metido a la iglesia. Se han metido a la iglesia. Y entonces en nuestras iglesias cae el 14 de febrero el miércoles, y entonces para disfrazar, como la iglesia adventista se reúne el sábado, pues lo hacen un sábado antes o un sábado después, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Pues se llena la iglesia de globos, se cita a un tema especial sobre matrimonio, sobre renovación de votos. Hermanos, discúlpenme, pero la iglesia llena de tonterías. Se hace un cuadro por ahí muy bonito, lleno de globos alrededor, y ahora pasan todos los matrimonios al cuadro a tomarse la foto. Hermanos, cuando el mandamiento número 2 dice no te harás imagen, no esto, pero sin saber o a sabiendas, disfrazado nada más, están celebrando al santo San Valentín. ¿No que la iglesia adventista no celebra santos? ¿Qué otra cosa dijeron por ahí? Sí, y algo más de eso que dice de que se quebranta el mandamiento número 2, también se quebranta el número 4, porque el número 4 nos habla de guardar el sábado. Así es. ¿Y qué estamos celebrando ahí? No estamos celebrando el día de Dios, el día que Dios nos dejó para reposar de todo. No, estamos celebrando más bien que invalidando el sábado con las tradiciones. Así es. Y el Día de las Madres, por allá también el mandamiento dice, no dice feliz Día de las Madres. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esto es todos los días de tu vida para que tus días se alarguen, no un día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Igual, cae el 10 de mayo. Hay un tema por ahí en nuestro canal ya, que es el Día de las Madres, que déjenme decirles, que se me hizo extraño. Escuelas sabáticas y otros temas, un decir, tienen 70 visitas, 70 vistas. Y el del Día de las Madres solo tuvo como 20 y tantos. No sé si ahorita tenga más. Hermanos, tengamos cuidado de ver lo que nos gusta nada más y hacer a un lado lo que no nos gusta. Porque si Dios nos quiere presentar la verdad, Dios te da la oportunidad, y aunque tú cierres los ojos, aunque no quieras ver, Dios te va a pedir cuentas por no querer ver, porque Dios te está dando la oportunidad. Igual, llega el día 10 de mayo, cae en martes, cae por ahí en jueves, pero la iglesia lo acomoda, dice, pues hay que celebrarlo antes o hay que celebrarlo después, un programa especial, ¿verdad? Igual, desde el púlpito se hace un llamado y se dice, pasen acá adelante todas las madrecitas, y se empiezan a repartir flores a las mamás. Predica una mujer en el lugar santísimo, donde en ninguna parte de la Biblia, en el tabernáculo santo de Dios, se presenta una mujer para ministrar. Pero se hace todo este tipo de tradiciones y de apostasías y de tonterías, que la gente que como no lee, como no le gusta leer, no le gusta esforzarse, piensa que todo está bien, ¿verdad? Y entonces el sábado, como dice nuestro hermano Marco, en vez de convertirse o en vez de ser el día del Señor, ahora es el Día de las Madres. ¿Sí? No hay tiempo para escuela sabática, no hay tiempo para predicar el mensaje del tercer ángel, porque hay que predicar sobre la madre. No hay tiempo para
No hay tiempo para Dios. Y lo mismo pasa con el Día del Niño Adventista. ¿Quién se exalta el Día del Niño Adventista? Al niño, al que predicó. ¿A quién se exalta el Santo Sábado cuando el único que se debe de exaltar es a Jehová de los ejércitos? ¿A quién se exalta el Día de la Madre? Pues a la mujer. ¿A quién se exalta el Día del Pastor? Pues al pastor. Y se exalta a todos menos a quien se debe de exaltar. ¿No creen que también nos merecemos las palabras de Cristo? Hipócritas, porque en vano me honran. Pero pensamos que todo está bien. Es más cómodo pensar que todo está bien. Es más cómodo confiarle mi salvación a mi dirigente. Porque dice mi dirigente, yo creo que debe de estar bien. Hermanos, no. La salvación es personal. Y si tú te pierdes por causa de terceros, aquel tercero va a dar cuenta, pero tú también vas a dar cuenta de ti mismo. Porque por eso Dios nos dio una mente, nos dio un razonamiento. Pero nos dejamos guiar como corderitos al matadero. Cristina. Hay otra que también sabemos que Cristo Jesús no nació 24 de diciembre. Ahí está. Estamos conscientes, tenemos temas acerca de eso. Pero la iglesia, ¿qué hace? En esa fecha se cantan los himnos que son de acuerdo a eso, se habla del nacimiento de Cristo, o sea, de alguna manera participamos en todo eso también. La Navidad, ¿verdad? Se ha dicho muchas veces, hermanos, se ha demostrado con bases históricas, se ha demostrado con Biblia, se ha demostrado con don profético que Jesucristo no nació un 24 de diciembre, que el que nació el 24 de diciembre fue Tamuz, un dios pagano, babilónico. Pero hacemos oídos sordos porque la Navidad es bonita, ¿no? Y pastores y miembros de iglesia, todos juntos ahí el 24 celebrando un día pagano, a una deidad pagana. También, ¿verdad? Ponemos ahí las luces o ponen ahí los pinos, ¿verdad? Que el pino ya hemos dado su significado que es. Gorros rojos, regalos, chocolates, se despilfarran miles de dólares en todas estas festividades y a Dios no somos capaces de devolverle a veces ni el diezmo ni las ofrendas. La noche mexicana, ¿sabían ustedes, hermanos, que miembros adventistas celebran noche mexicana? En la casa de algún hermano, en la casa del papá, rentan restaurantes especialmente para celebrar ahí la noche mexicana. Y solamente porque hay una oración, un texto bíblico, disfrazan las cosas y ya. No, es que esto es diferente al mundo, hermanos. No nos hagamos tontos. No seamos hipócritas. La Semana Santa, ¿sabían que también en la iglesia se celebra la Semana Santa? En la iglesia católica romana se llama la Cuaresma. Y acá en la iglesia, ¿cómo se llama? 40 madrugadas y un montón de cosas, hermanos. Lo mismo, pero más barato. Y les voy a decir una cosa, por estar diciendo estas cosas, nos hemos ganado muchos enemigos y nos hemos ganado el título de disidentes. La gloria sea para nuestro Dios, porque a Él le hablaron así, a Él le dijeron así. Y Jesucristo dice, bienaventurados, porque cuando por causa de mi nombre los vituperen. Así que si tú piensas que me ofendes por decirme disidente y me ofendes, más bien me halagas. ¿Sí? Porque quiere decir, pues que estamos abriendo los ojos, que nos estamos dando cuenta de la verdad. Y yo te invito a ti, si tú no crees todo lo que yo estoy diciendo aquí, si tú piensas que yo estoy enojado con alguna iglesia, con alguna organización, si tú piensas que yo tengo algo en contra de alguien, no, hermano. Simplemente investiga por tu propia cuenta. Es más, te voy a hacer una invitación. Investiga para demostrarme que lo que yo estoy diciendo aquí es mentira. Convénceme de que no es así. Convénceme, pero no con argumentos.
No con yo creo, yo pienso. No, no, no. Con un escrito está. Y si tú me demuestras que yo estoy mal, yo me retracto y cambio mi forma de pensar. Si tú dices, si tú estás seguro que yo estoy mal, rescátame de mi error. Ven y sálvame porque es tu responsabilidad. Don Profético dice esto: la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no se ha acabado. ¿Qué dice? La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha acabado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Demuéstrame que la Navidad tiene fundamento. Demuéstrame que el Día de las Madres tiene fundamento bíblico. Demuéstrame que la noche mexicana tiene fundamento bíblico. Demuéstrame que el Día del Niño tiene fundamento bíblico. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. Por eso caigo mal. Por eso no me pueden ver. Porque cuando la gente no puede contra el mensaje, se va contra el mensajero. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Lo mismito. ¿Saben por qué es lo mismo? ¿Saben por qué se repite la historia? Porque solamente hay dos espíritus: el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Por eso hay la misma enemistad. Solamente cambian los personajes, solamente cambian la época, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Qué triste, hermanos, que nos pase lo de a los judíos del tiempo de Jesucristo. ¿Saben qué decían los judíos del tiempo de Cristo? Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros nunca vamos a desaparecer. Nosotros nunca vamos a perecer. Porque somos hijos de Abraham. Somos de la descendencia. Pero ustedes saben qué pasó con ese pueblo. Y lo mismo puede suceder hoy o no puede suceder. Hoy en día también las iglesias se dicen ser la iglesia verdadera. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos la iglesia escogida. Nosotros somos el remanente. Pero si no abrimos los ojos, si cerramos los ojos a la verdad, nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Esto es lo que pasaba allá y lamentablemente es lo que pasa hoy, en este tiempo. ¿Hay algo más que decir, hermanos, sobre esto? Solamente vamos repasando, Lunes, manos limpias o corazón limpio, y sigue la historia, ¿verdad? Continúa ahí, Marcos 7, 14 al 19. ¿Qué es lo que sigue pasando? ¿Qué es lo que sigue sucediendo ahí? Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminar, mas lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Por eso la lección se llama de adentro hacia afuera, ¿verdad? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, limpiando todas las viandas. Jesucristo
está hablando de lo que hay en el corazón humano, ¿verdad? Jesucristo no estaba hablando de los alimentos ni siquiera. Jesucristo no estaba hablando de la higiene. Hay muchos que sacan este pasaje y dicen, ya ves, así yo coma puerco, así yo coma cualquier clase de animal inmundo, Jesucristo dice que eso no me contamina. Hermanos, Jesucristo no está diciendo esto. Estás torciendo un texto. Jesucristo está hablando de lo que contamina al hombre, ¿sí? De lo espiritual. Fíjense en el versículo 20 y 21, prueba lo que yo estoy diciendo. Y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre, ahí da la explicación de lo que él está hablando. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias y el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todo eso es lo que contamina al hombre. Y todo eso no viene de afuera. ¿De dónde viene? De dentro, es lo que está diciendo Cristo. Todas estas maldades, versículo 23, de dentro salen y contaminan al hombre. Los fariseos y los escribas se cuidaban tanto de lo que contaminaba al hombre, pero en cuanto a la limpieza física, de eso se cuidaban ellos, por eso se lavaban muchas veces las manos. El mensaje de Jesucristo es, ustedes se cuidan de esto y de lo que verdaderamente se deben de cuidar, del pecado, de la maldad que hay en el corazón, de eso sí no se cuidan. Ese es el mensaje que Cristo les está dando. Hermanos, ¿lo estamos entendiendo? ¿Qué importa más, hermanos? En pocas palabras, para entender un poco mejor, ¿qué importa más? ¿Tener las manos limpias y lavármelas una y otra vez? ¿O tener mi corazón limpio? ¿Qué importa más? Ahora, como ya bien dijo Cristina, Jesús por eso no está diciendo no se laven las manos, ¿no? Lo que Cristo quiere decir, bueno, es darle verdaderamente importancia a lo que debe de ser. Jeremías capítulo 2, versículo 22, si no me equivoco. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece, dice Jehová. ¿De qué sirve lavarse tanto las manos? ¿De qué sirve lavar platos y lavar trastos y no contaminarse y estar limpio de acuerdo a lo que decía la ley ceremonial? Y hoy en día puede suceder también lo mismo, hermanos. Hoy en día puede suceder lo mismo. La verdadera pureza, la verdadera limpieza es la de la mente y es la del corazón. No lo de afuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesucristo también le recriminaba, hipócritas, porque ustedes lavan lo de afuera lo de afuera del plato? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esto? Que Jesús también les recriminaba esto. Pero lamentablemente la dureza de su corazón y el que no querían escuchar no les dejaba ver. Y vuelvo a repetir, no vaya a ser, hermanos, que hoy nos pase lo mismo. Hoy no quiero ver este mensaje. Hoy quiero cerrar los ojos. Pues va a suceder lo mismo. Se va a volver a repetir la historia. ¿Hay algún comentario sobre esto, hermano? En el versículo número 19 usan pues el mundo protestante para sostener que ahí habla de los alimentos que ya se pueden comer de todos, pero ahí debemos de entender lo que dice, esto decía declarando limpios todos los alimentos. Ahí podemos decir, bueno, ¿y qué es un alimento? Llevarlos a Génesis y llevarlos a Levítico 11. ¿Cuáles son los alimentos? La alimentación original y cuál fue la alimentación que Dios permitió. No está hablando de los alimentos en sí en general, de todo lo que el mundo hoy conoce como alimento, sino de lo que Dios permitió, que viene siendo lo que es alimento. Así es, gracias, Marco. ¿Por ahí querían comentar algo? Yo creo que es lo mismo cuando uno viene bien cantarete. Así es. Así es, señor Francisco. Dios no mira lo de afuera,
Dios lo que mira es que el corazón, el corazón. Ahora, no por eso vamos a decir, oh, como Dios no se fija en lo de afuera, pues me voy ahí todo como caiga, ¿verdad? No, es importante la limpieza, pero es mucho más importante la limpieza y la pureza del corazón, ¿verdad? A partir del versículo 24 empieza otra historia. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, quiso que nadie lo supiese, pero que no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, yendo del vino y se postró a sus pies. Y la mujer no era judía. La mujer no pertenecía al pueblo judío. La mujer era ¿qué? Griega, ¿verdad? Una mujer griega, una mujer, hermanos, que no pertenecía al pueblo de Dios. Una mujer que pertenecía a una casta que los judíos les llamaban perros. Porque los judíos decían, nosotros somos del pueblo escogido, nosotros somos de casa, pero ustedes son de fuera. Ustedes son perros. Así les llamaban, hermanos. ¿Se acuerdan que en la escuela sabática anterior había una escuela sabática que decía que Cristo vino a tirar ese muro divisorio? Ahí vimos todo eso, Marco. Sí, dice, no les acerca de eso. Todas las gentes, Sí. Los habitantes de esa región pertenecían a una antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. Así es. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían muy santos. Los judíos se sentían mejores. ¿Sí? Los judíos se sentían mejores que ellos. Versículo 26. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense, cómo Jesucristo parece que adopta la misma idea, adopta el mismo lenguaje que cualquier judío, ¿verdad? En pocas palabras dice, mira, yo vine a los de mi pueblo, yo vine a los de mi casa, ¿sí? Tú, pues, eres de fuera y no está bien que mis bendiciones y mis milagros se los quite a los hijos y te los dé a ti, se los dé a ustedes perrillos, ¿verdad? Pero ella respondió, versículo 28, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si tú hubieras sido esa mujer? Tú vas con un corazón dispuesto, has oído que Jesucristo es bueno, has oído que Jesucristo no hace acepción de personas, que Jesucristo sana, que Jesucristo hace milagros, y vas con toda la esperanza y te encuentras a Jesús y le dices, tú en tu corazón dices, seguro me va a escuchar, seguro me va a oír, y escuchas las palabras de Jesucristo. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? No se desanimó. Esta respuesta habría desanimado completamente a unas personas. Así es. A cualquiera de nosotros, oye, Señor Jesús, ayúdame. Y dice, ¿sabes qué? No está bien que quite el pan y dárselo a los perrillos y diciéndote a ti. ¿Qué hubieras hecho? ¿Saben que muchos hacemos esto la mayoría de las veces? Porque le pedimos a Dios algo y no es contestado inmediatamente. ¿Qué pasa? Nos desanimamos, pensamos que Dios nos escucha. No somos fervientes, como dice el texto. Sí, y además el deseo de todas las gentes comenta que también antes de decirle esas palabras ya le había hablado, pero Jesús la ignoraba, hacía como si no la escuchara. Así es. Y los discípulos estaban así, pues tampoco nosotros no le hablamos. Así Y la lección que Cristo quería enseñarle era que debían ser derribadas esas barreras y que notaran la manera fría en la que ellos trataban a los Así es. Muchos están perplejos, ¿verdad? A veces por esta cita, porque dicen, ¿por qué Jesús actúa así? ¿Por qué si Jesús nunca había actuado así? Y si Jesús es amor, ¿por qué actuó así tan indiferente con esta mujer? Bueno, dos razones, hermanos. Una ya la dijo nuestro hermano Marco. Era para demostrarle al pueblo judío cómo se veían tratando a la gente de esta manera. Y la segunda razón
era para probar la fe de esta mujer. Darle una lección a los discípulos también, porque también ellos no lo entendían. Así es. Ella respondió, versículo 28, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada sobre la cama. Y saliendo otra vez de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea a través de las costas de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo. Y le rogaron que pusiera su mano sobre él, y tomando la parte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él y escupió, tocó su lengua, y escupiendo tocó su lengua, y alzando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Efata, que sea abierto, y al instante sus oídos fueron abiertos, y fue suelta la atadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y se maravillaban en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Es interesante cómo la curación de este hombre que era sordo y era tartamudo, Jesús lo cura de una manera diferente. ¿Se acuerdan? Antes Jesús en algunos otros casos nada más decía la palabra, pero en este caso dice que le tocó, lo que escupió y lo que gimió dentro de sí, ¿verdad? ¿Alguien sabe, aprendimos en esta semana por qué Jesús gimió? Dentro de él, dentro de su espíritu, ¿por qué gimió? ¿No lo leímos o sí lo leímos? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? El gemido, eso que hizo Jesucristo, hermanos, era de pesar. Porque Jesucristo sabía que aún haciendo este milagro, antes de hacer el milagro, Jesucristo sabía que aún haciendo el milagro, aquellos hombres no iban a aceptar, no iban a reconocer a Cristo. Y por eso es que dice ahí que gimiendo sana que lo en su espíritu, o sea, se lamentó Jesucristo. ¿Se acuerdan que en un momento los fariseos y los judíos le dijeron, dinos si eres el Cristo, haz un milagro pues para que creamos? Y entonces Cristo en su espíritu gime y dice, aún haciendo milagros, no me van a creer. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y la última parte de nuestra lección, hermanos, bueno, es cuidado con el pan en mal estado, ¿verdad? Y puso el autor esto. Hay un acontecimiento ahí en Marcos 8, del 11 al 13. Vamos a leerlo y ya vamos a terminar. Fíjense, vamos del 8 al 11 para que vean lo que les estaba comentando. Vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él y tentándole le pedían señal del cielo. Lo que estábamos diciendo ahorita. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado, y los discípulos se habían olvidado ¿de qué? De tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no tenemos pan. ¿Cómo ven, hermanos? Se mueven de ahí, a los discípulos se les olvida comprar alimentos, ¿llevaban cuánto? Un solo pan. Y entonces les dice Jesús, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y los discípulos pensaron, nos está diciendo que no vayamos a comprarles pan. Es porque no trajimos pan, y entonces como tenemos que ir a comprar pan, por eso Jesús nos dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. ¿Cuántas cosas, hermanos, hoy en día Cristo nos dice a través de su palabra y tampoco qué entendemos? ¿Acaso se habían olvidado los discípulos del milagro, de los milagros que había hecho Cristo, con unos pocos peces y unos pocos panes, a cuánta gente había alimentado? ¿Por qué tenían que pensar que Jesús les decía eso? Porque no habían llevado pan si ya habían visto los milagros. Por eso se los volvió a recordar.
Cuando Jesús lo entendió, dijo, ¿por qué discutís porque no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis duro el corazón? ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué cuando se dice una verdad no se entiende? Porque el corazón está duro. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no ven, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántos canastos llenos de los pedazos alzasteis? Y dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos canastos llenos de los pedazos alzasteis? Y dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? ¿Cómo ven, hermanos? Lo que les estaba diciendo Cristo era que tuvieran cuidado ¿de qué? De las doctrinas, de la hipocresía de ellos, que no se fueran a contaminar con las enseñanzas de estos hombres. Fíjense, ahí la misma lección dice, Jesús aprovechaba la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, que era símbolo de sus enseñanzas. Cuando Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, les estaba diciendo, tengan cuidado con lo que van a escuchar allá. Tengan cuidado porque ahorita que ustedes vayan a comprar, ustedes van a entrar en contacto con estas enseñanzas. Tengan cuidado. Y hace una pregunta la lección. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? ¿Cómo será que podamos nosotros, hermanos, a mantener nuestros corazones abiertos? Les digo cómo, no desechando el mensaje, no escuchando nada más lo que nos gusta y lo que no nos gusta desecharlo. ¿Saben qué ha pasado hoy en nuestros días? Que dice gente así, ay, la otra vez predicó el hermano tal, qué bonito predicó, ay, qué hermosa predicación. Y luego les dicen a estas mismas personas, oye, ¿ya viste tal predicación? ¿Y qué dicen? Ay, no, esa predicación no me gusta, porque ese hermano predica bien fuerte. No, yo de ese hermano no veo nada, porque, ¿me doy a entender? Escogemos lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, lo desechamos, y de esta manera el corazón se endurece. Leo la parte del viernes. ¿Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor? ¿Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre uno y otros quedan manchados por el deseo, por el secreto deseo de exaltar al yo? ¿Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana? Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones de los hombres. ¿Por qué voy a celebrar Día de las Madres? Porque me gusta, el yo. Jesucristo dice una cosa, no, pero este camino es más fácil, este camino es más divertido, este camino es más agradable. Y es el amor al yo lo que induce a quitar los preceptos divinos y seguir las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo, y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es el debido carácter.
Padre, glorifica tu nombre, fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo. ¿Qué nos ordena andar? Yo quiero preguntarles, ¿Cristo anduvo celebrando Día de San Valentín? ¿Cristo anduvo celebrando Día de la Madre? ¿Cristo anduvo celebrando el día del discípulo? Y entonces, ¿por qué decimos que seguimos a Cristo cuando hacemos todo lo contrario? Dice Cristo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay algo triste hoy? Yo no estoy diciendo que yo esté bien ni que nosotros estemos bien, hermanos, esto es para todos. Pero solamente lo pongo como ejemplo. ¿Sabían ustedes que nos jactamos? Oh, yo soy adventista. Oh, yo guardo el sábado. Oh, nosotros somos el pueblo que guardamos los mandamientos de Dios. Y saben que al otro día, solo lo estoy poniendo como ejemplo, en el santo sábado, ¿vamos a cumpleaños? ¿Vamos a fiestas? ¿Y qué la gente cuando nos vea? Oh, este decía que guardaba el sábado y mira, está en la fiesta. Oh, mira, este dice que es de los que guardan los mandamientos. Y el otro día en la semana lo vi cayéndose de borracho. Hermanos, ¿sabían que esto pasa en nuestro medio? ¿Sabían que nuestras iglesias, las instituciones saben esto? Ya pasaba desde la Biblia. Desde la Biblia. Noé, él fue el que hizo el arca. Y ahora ya, ¿cómo cayó? ¿Cómo no? Pasa. ¿Sabían ustedes que hoy en día la iglesia, al igual que el tiempo de Jesucristo, hay dirigentes de iglesia que se andan cayendo por haber tomado tanto? Hoy en día, hermanos. No estoy hablando ni de China, no estoy hablando ni de hace 1000 años. ¿Sabían que hoy en día hay dirigentes de iglesia que no devuelven sus diezmos y ofrendas? Hay dirigentes de iglesia que tienen otra mujer aparte de su esposa. Pero ¿sabes qué pasa? No se dice nada. No pasa nada. Ah, pero cuidado con que prediques el mensaje del tercer ángel. Cuidado con que tú no estés de acuerdo con la posición de la iglesia, porque ahí sí pasa. Ahí sí te quitan el micrófono, ahí sí borran tu nombre del libro de la iglesia, ahí sí dicen que eres un disidente, exaltando las tradiciones humanas y haciendo a un lado la ley de Dios. ¿Estoy diciendo mentira? Si tú piensas que estoy diciendo mentira, ven a platicar conmigo y te lo pruebo. Tengo bases, tengo pruebas de lo que estoy diciendo. No estoy hablando nada más al aire, hermano. Y no lo estoy diciendo también por odio pero es la verdad. Y si no digo la verdad, pues al rato yo también voy a ser de los hipócritas de los que se habla aquí. Lo peor no es ser pecador, porque todos somos pecadores y de alguna manera u otra nos equivocamos. Lo peor es darme cuenta que soy pecador y seguir haciendo las cosas. Lo peor es darme cuenta que estoy haciendo las cosas mal y cerrar los ojos y decir que no las estoy haciendo mal, que las estoy haciendo bien. No reconocer. ¿Saben cuál es el peor error o el pecado o el peligro más grande de la iglesia Laodicea? ¿Cuál es? Que no se da cuenta. Que no se da cuenta. Que piensa la iglesia Laodicea que es la iglesia de Dios,
y no se da cuenta que es una desventurada, ciega, desnuda. Ojalá, hermanos, que podamos reflexionar y que podamos querer ver aquello que hoy no queremos ver, que queramos reformar nuestra vida, que queramos reformar nuestra iglesia. Hermana Belina, ¿usted quería decir algo? Quiero compartir aquí una gema del deseo de todas las gentes. Dice: la hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Así es, los hijos de Dios, los que han de ir con Él al cielo, hermanos, no son todos los que nos decimos. Son aquellos que tienen su corazón limpio, ¿verdad? Lo que aprendimos hoy en esta mañana. Sí, hermanos, que Dios perfeccione este mensaje en nuestros corazones. Y recordemos una última cosa. El libro de Marcos, o las historias del libro de Marcos, están ahí, uno de los principales propósitos para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Y así como actuó Jesucristo, fuera bueno que cada uno de nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo, actuáramos como Él actuó. Sigamos estudiando la escuela sabática, hermanos, y que sea Dios el que nos siga enseñando en el transcurso de los días. Que Dios nos bendiga.